Ryan nunca pensó que su pequeña voz se haría notar entre las grandes potencias de la galaxia. No era un capitán, ni un líder famoso, ni siquiera un científico. Era solo uno de los muchos tripulantes elegidos para viajar con la misión de paz de la Tierra. Las grandes naves de la Tierra transportaban diplomáticos, soldados y comerciantes, todos vestidos con uniformes impecables, hablando con palabras perfectas sobre leyes y tratados. Ryan permanecía al margen de todo, silencioso y atento. Un hombre sencillo que se había unido a la misión como registrador y traductor. El viaje a través de las estrellas los llevó al imperio de los aratianos. Una raza de seres altos de piel pálida y plateada y ojos que brillaban tenuemente en la oscuridad. En el centro de su imperio gobernaba la reina Aria, una figura de la que se hablaba con temor y respeto. Se decía que era sabia pero despiadada, fuerte pero intocable. Muchos gobernantes de otros mundos buscaron su favor, pero ninguno logró conquistar su corazón. Cuando llegó la flota humana, la ciudad alienígena brilló como el cristal bajo dos hijos gemelos. Las torres se extendían hacia el cielo como lanzas de luz, y puentes de cristal conectaban los edificios a gran altura. Soldados con armaduras brillantes formaban filas, con movimientos ágiles y silenciosos. Ryan se sentía pequeño entre ellos. Su sencillo uniforme era soso comparado con las túnicas doradas y plateadas de los nobles alienígenas. La primera reunión tuvo lugar en el gran salón del Palacio de la Reina. El techo brillaba con una luz azul, y miles de ojos observaban cómo los embajadores de la Tierra se presentaban. Hablaron de paz, comercio y amistad. Sus palabras estaban cargadas de fuerza práctica, pero Rion no los escuchaba. Su mirada se desvió hacia el trono en el centro del salón. Allí estaba sentada, la reina Aria. Era más alta que cualquier humano en la sala. Su presencia era como una ola que llenaba el aire. Su cabello brillaba como plata líquida, y sus túnicas ondeaban con colores que cambiaban como el mar. Su rostro era tranquilo, orgulloso e indescifrable, pero sus ojos contenían algo que nadie más parecía ver. Tras su fuerza, tras su corona, reinaba un silencio que parecía soledad. Ryan bajó la mirada rápidamente, pues sentía que no le correspondía observar. Sin embargo, cada vez que alzaba la vista, sus ojos volvían a ella. Los embajadores continuaron sus discursos, y la reina respondió con palabras elegantes. Para los demás, era solo política. Para Ryan, era algo más. Esa noche, los humanos recibieron alojamiento en el palacio. Los pasillos brillaban tenuemente con luces de cristal, y las ventanas se abrían al cielo infinito donde dos lunas gemelas flotaban una junto a la otra. Ryan no podía dormir. Caminó hasta un balcón y se quedó solo, sintiendo el aire extraño de aquel mundo alienígena. Las estrellas brillaban arriba y la ciudad, abajo, latía con una luz serena. Volvió a pensar en la reina. Pensó en sus ojos, que parecían fuertes pero también cansados, como si nadie le hubiera hablado nunca como persona, solo como gobernante. Pensó en el peso que debía llevar y en cómo su presencia lo hacía sentir pequeño y vivo. Ryan se rió de sí mismo. No era nadie, solo un hombre entre miles. Sin embargo, en esa noche silenciosa, susurró un deseo, un sueño tonto llevado solo por el viento. Ojalá pudiera casarme con ella, dijo en voz baja, tan baja que creyó que nadie podría oírlo. No era un plan, ni una exigencia, solo un pensamiento que se le escapó del corazón. No esperaba nada, pues era imposible. Pero el universo es extraño, y a veces incluso las voces más pequeñas se oyen. A la mañana siguiente, los humanos estaban de nuevo en el salón de la reina. Los nobles alienígenas se reunieron, sus altas figuras envueltas en túnicas de tela brillante. La reina entró y la sala hizo una profunda reverencia. Su mirada recorrió a su pueblo y luego se detuvo. Por un instante, Ryan sintió sus ojos fijos en él. Bajó la cabeza rápidamente, con el pecho oprimido. Las conversaciones se reanudaron. Palabras sobre alianzas y comercio futuro. Pero a mitad de la conversación,
la reina Aria se levantó de su trono. La sala quedó en silencio. Su voz resonó clara, fuerte y segura. He tomado mi decisión, dijo. Acepto al humano que expresó su deseo bajo mi cielo. Una oleada de conmoción recorrió la sala. Los nobles se pusieron rígidos. Los embajadores se miraron con incredulidad. Y Rayyan sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Lo había oído? ¿Cómo iba a saberlo? Contuvo la respiración y le temblaron las manos a los costados. Los ojos plateados de la reina se volvieron hacia él y en ellos no vio ninguna duda. No gesticulaba. No se burlaba. Había oído su susurro y había respondido. La sala se llenó de murmullos, pero la voz de la reina lo silenció una vez más. Este hombre ha hablado con un corazón no moldeado por el poder. Lo escucharé y cumpliré mi palabra. El mundo de Ren cambió en ese momento. Había llegado como un viajero sin nombre. Y ahora la reina de un poderoso imperio había pronunciado su nombre sin pronunciarlo en voz alta. Su simple deseo, susurrado en la noche, lo había cambiado todo. El destino de un hombre en el futuro de dos mundos había comenzado a entrelazarse. El salón del palacio saratiano se llenó de voces conmocionadas. Los nobles susurraban entre sí. Sus túnicas plateadas rozaron el suelo de cristal. Los embajadores humanos se congelaron, olvidando sus refinados discursos. Los soldados permanecieron inmóviles, pero sus ojos ardían de incredulidad. Nadie esperaba que la reina Aria pronunciara tales palabras. Ryan se quedó en medio de todo, con las manos temblorosas. No tenía títulos, ni poder, ni derecho a estar bajo la mirada de la reina, pero ella lo había elegido. Su mente corría confusa. ¿De verdad había oído su susurro en la noche? ¿O tenía algún propósito que él no podía ver? La reina levantó la mano y los murmullos cesaron. Su voz resonó por la sala. Serena pero afilada como una espada. Pedís tratados y comercio. Habláis de barcos y ejércitos. Sin embargo, entre vosotros había un hombre que hablaba sin máscara, sin el peso del deber. No susurraba por poder, sino por un vínculo, y yo, la reina de Saratia, he decidido responder. El embajador humano, un hombre alto llamado Laurán, avanzó rápidamente. Su voz era cortés, pero tensa. Majestad, quizá haya un malentendido. Este hombre, Rayyan, no es diplomático. No tiene autoridad para... La mirada de la reina se posó en él y las palabras se le ahogaron en la garganta. Sus ojos brillaron con fuego plateado. Hablas de autoridad. Yo hablo con la verdad. ¿Quién de ustedes se atreve a decirme a quién puedo o no aceptar? El silencio se extendió como el hielo por la sala. Nadie se atrevió a responder. Los nobles seratianos se removieron, inquietos, con expresiones duras. Para ellos, la elección de la reina era extraña, incluso peligrosa. Que un humano se uniera a su gobernante parecía un insulto a su orgullo. Sin embargo, nadie se atrevía a desafiarla abiertamente, pues su palabra era ley. Ryan deseó poder desaparecer. Todas las miradas en la sala lo ardían. Sentía el pecho pesado, las rodillas débiles, pero cuando miró a la reina, no vio burla en su rostro. Su expresión tranquila despejaba una extraña calidez, como si hubiera esperado este momento más de lo que nadie podía imaginar. Al terminar la reunión, los embajadores discutieron en su aposento privado. Algunos lo llamaron locura, otros, oportunidad. Si un humano se unía a la reina saratiana, el lugar de la Tierra en la galaxia se elevaría más allá de lo imaginable. Sin embargo, temían la ira de los nobles alienígenas que ya miraban a Rayyan con odio. Rayyan se sentó, aparte de ellos, con la mente aún dándole vueltas. Nunca había soñado con semejante camino. Había expresado su deseo solo a las estrellas, pero había llegado a oídos de la reina. ¿Por qué él? ¿Por qué ahora? Más tarde esa noche, llegó una llamada. La reina deseaba verlo a solas.
Ryan siguió a los guardias zaratianos a través de pasillos resplandecientes hasta que entró en una cámara en lo alto de la ciudad. Las murallas estaban abiertas al cielo nocturno y las lunas gemelas brillaban en el horizonte. En el centro estaba la reina Aria, con su cabello plateado ondeando al viento suave. Durante un largo instante, ninguno habló. Entonces Ryan se armó de valor e hizo una reverencia. Su Majestad, no lo entiendo. ¿Por qué yo? No soy nada especial. La reina lo estudió con la mirada fija. Eres humano. ¿Sabes lo que eso significa? Ryan frunció el ceño ligeramente. Sé que soy pequeño comparado con tu gente, débil comparado con tus soldados. Ella negó con la cabeza. Te equivocas. He conocido guerreros que se jactan de fuerza, gobernantes que hablan del destino, eruditos que se ahogan en conocimiento. Sin embargo, en ti vi algo que ellos no tenían. No deseabas un imperio, ni riquezas, ni gloria. Me deseabas a mí. Esa es la verdad. Eso es raro. El corazón de Ryan latía con fuerza. Sus palabras eran pesadas pero a la vez suaves. No pudo encontrar una respuesta. Su único silencio. La reina se acercó. Su presencia llenaba el aire, fuerte pero serena, pero mi elección no es gratuita. Mi consejo resistirá. Mis generales pueden rebelarse. Incluso los de tu propia especie pueden temer lo que significa este vínculo. ¿Aún mantienes tu deseo? Ryan tragó saliva. Pensó en su pequeña vida, en la tierra lejana, en las noches sencillas en las que solo soñaba con pertenecer. La miró a los ojos, plateados pero solitarios, y encontró su voz. Sí, dijo en voz baja. No me retractaré de mi deseo. Por primera vez, la reina sonrió. No era una sonrisa amplia ni brillante, pero transmitía una calidez que lo conmovió más que cualquier corona o trono. Así será, dijo. Pero debes demostrar tu valía. En mi imperio, ningún vínculo se sella sin pruebas. Las enfrentarás, y solo entonces la unión se mantendrá. Ryan sintió que el miedo y la determinación crecían en su interior. Las pruebas significaban peligro, lucha, pero también una oportunidad. Una oportunidad para demostrarle a ella y a su pueblo que sus palabras no eran vanas. Al salir de la cámara, la ciudad brillaba con luces como estrellas. Sabía que el camino que le esperaba no sería fácil. Sin embargo, en el fondo, sentía una fuerza que nunca antes había conocido. La reina había respondido a su susurro, y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Al día siguiente, todo el palacio bullía con la conversación sobre la elección de la reina. Los nobles seratianos discutían en voz baja, con sus ojos plateados llenos de ira. Los embajadores humanos susurraban entre sí, preocupados por lo que esta unión podría significar para la Tierra. Los soldados permanecieron en silencio, pero sus movimientos rígidos denotaban inquietud. Ryan sintió el peso de cada mirada mientras caminaba. Atravesó los brillantes pasillos. Ya no era solo un hombre sin nombre en el fondo. Ahora era de quien todos hablaban, el que se había atrevido a desear por la reina, y de alguna manera, había sido escuchado. Esa mañana, la reina Aria anunció las pruebas. Nadie asciende al trono de Zaratia sin poner a prueba su corazón y su espíritu. Ryan se enfrentará a las antiguas pruebas. Si fracasa, se marcha de mi lado. Si aprueba, nadie podrá cuestionar mi decisión. Los nobles estuvieron de acuerdo, pues estaban seguros de que un humano jamás podría triunfar. Los embajadores humanos no protestaron, pues también creían que las pruebas lo quebrarían. Solo el propio Ryan permaneció en silencio, sintiendo miedo y determinación en su interior. La primera prueba comenzó al atardecer. Ryan fue conducido al desierto de los fragmentos, una vasta tierra de cristal roto que se extendía más allá del horizonte. El suelo era afilado, el calor del sol gemelo aún ardía incluso al caer la noche. No recibió ninguna guía, solo la orden de llegar a la torre del amanecer en el extremo opuesto antes del amanecer.
Los guardias lo dejaron en la frontera y la voz de la reina resonó en su memoria. Estas pruebas no son solo de fuerza. Son de voluntad. No te rindas. Rayyan dio un paso adelante y los cristales se clavaron en sus botas. El aire era seco y el silencio, denso. A medida que la noche se profundizaba, el desierto parecía interminable. Sus piernas se debilitaron, su garganta ardía y sus pies le dolían a cada paso. Las dudas surgieron en su mente. Era solo un humano. No tenía gran poder, ni sangre noble. ¿Qué derecho tenía a soñar con estar junto a una reina? Sin embargo, cada vez que lo pensaba, recordaba sus ojos cuando le hablaba. La sonrisa serena que le había dedicado. Ese recuerdo lo impulsó a seguir adelante. Pasaron las horas. Las lunas se elevaron en el cielo. Por fin, cuando la luz del amanecer tocó el horizonte, vio la torre del alba alzarse como una espada de cristal. Con sus últimas fuerzas, llegó a la base y cayó de rodillas. Lo había logrado. Los guardias que esperaban allí lo miraron con sorpresa. Pocos creían que sobreviviría al desierto. Lo llevaron de vuelta al palacio, donde los nobles susurraron con incredulidad. La primera prueba fue superada. La segunda se programó para 2 días después, tras haber descansado. Esta vez fue conducido a las profundas aguas de Aranis, un mar subterráneo oculto en cavernas de piedra. La prueba era simple en palabras, pero cruel en realidad. Tenía que sumergirse en el agua y recuperar la perla corazón de las profundidades. Ryan miró las oscuras olas con miedo. No era un gran nadador. Se decía que las aguas seratianas eran más frías que el hielo, llenas de extrañas corrientes que arrastraban incluso a los guerreros más fuertes a las profundidades. Pero no tenía elección. Respiró hondo y se zambulló. El frío lo golpeó como cuchillos. Sus brazos se movieron lentamente contra el agua pesada. La oscuridad lo rodeaba, interrumpida solo por tenues resplandores de extrañas criaturas que flotaban en las profundidades. Se obligó a sumergirse, con los pulmones ardiendo y los oídos doloridos. Su mente gritaba por aire, pero siguió adelante. Por fin, la vio, una perla que brillaba suavemente descansando en una cama. De piedra. Sus dedos se cerraron alrededor de ella y giró hacia arriba. Sentía el pecho a punto de estallar. Las sombras se arremolinaban a su alrededor. Las corrientes tiraban de su cuerpo, pero él pateaba con todas sus fuerzas. Su mente se oscureció justo cuando su cabeza emergió a la superficie. Jadeó en busca de aire, agarrando la perla brillante en su mano. El observador saratiano lo observaba en silencio. Pocos habían creído que podría regresar con vida. Sin embargo, aquí estaba. La segunda prueba había pasado. La prueba final llegó poco después. Esta no era de cuerpo, sino de mente. En la sala de los ecos, Ren fue colocado en un círculo de runas brillantes. La propia reina observó desde su trono cómo comenzaba la prueba. Visiones surgieron a su alrededor moldeadas por las antiguas piedras. Vio sombras de poder, coronas de oro, ejércitos arrodillados a sus pies. Voces susurraban promesas de grandeza si abandonaba su corazón y elegía el camino de la codicia. Sintió la atracción del orgullo, la llamada de la fuerza. Pero entonces llegó otra visión. La reina estaba de pie sola, con la corona pesada, la mirada vacía. La vio como el primer día, orgullosa pero sola. La buscó en la visión, no por la corona, ni por el poder, sino por ella. Las voces se desvanecieron. Las ilusiones se rompieron. Las runas se atenuaron y el silencio llenó la sala. La prueba había terminado. La reina Aria se levantó lentamente, con sus ojos plateados fijos en él. A su alrededor, los nobles observaban y permanecían atónitos en silencio. Rayyan había superado las 3 pruebas. La reina habló. Este humano ha demostrado resistencia, coraje y sinceridad. Nadie puede decir que no es digno de estar a mi lado. La sala se llenó de silencio una vez más, pero esta vez no era solo incredulidad. Era el comienzo del respeto.
Rion permaneció de pie, cansado pero firme. Se había enfrentado al desierto, al mar y a las sombras de la tentación. Había sobrevivido no por la fuerza, sino por la simple voluntad de seguir adelante. Por primera vez, sintió que quizás realmente pertenecía allí, junto a la reina, que había escuchado su susurro. Las pruebas habían terminado, pero la paz no llegó. Rayyan había sobrevivido al desierto, al mar y a las ilusiones de... Había demostrado su valía ante las leyes del imperio seratiano. La reina había expresado su decisión, y ninguna voz se atrevió a oponerse a ella en el salón. Pero a puerta cerrada, los susurros se hicieron más fuertes. En los pasillos del palacio, los nobles hablaban en secreto. No veían a Rayyan como un compañero de su reina, sino como una amenaza para su orgullo. Algunos lo llamaban un embuste, un hombre débil que había robado el corazón de su gobernante. Otros temían que su vínculo llevara el imperio a manos humanas. Su miedo se convirtió en ira, y la ira se transformó en conspiraciones. La reina conocía su inquietud. Se comportaba con serena dignidad, pero sus ojos estaban ensombrecidos. Cada día se presentaba ante su corte con voz firme. Sin embargo, Rayyan podía sentir el peso que la oprimía. Era reina de un pueblo orgulloso, y su decisión había sacudido los pilares de la tradición. Ren sentía el frío de las escaleras cada vez que caminaba por los pasillos. Los guardias lo miraban con duda. Los nobles se daban la vuelta, e incluso los sirvientes susurraban a su paso. Intentó mantenerse fuerte, recordando la sonrisa de la reina, pero la duda a menudo lo asaltaba. ¿Podía un humano realmente oponerse a la voluntad de un imperio? Una noche, sentado en el tranquilo jardín de árboles de cristal, se acercó un guardia. No era uno de los protectores personales de la reina, sino un soldado que miró a su alrededor con nerviosismo antes de hablar. «Deberías irte», susurró el soldado. «Hay quienes no permitirán esta unión. Planean más que palabras». El corazón de Rayyan se encogió. «¿Qué quieres decir?» Los ojos del soldado brillaron de miedo. «Rebelión. Algunos generales hablan de derrocar a la propia reina. Dicen que ha perdido el juicio. Y tú eres la razón». Antes de que Rayyan pudiera preguntar más, el soldado retrocedió entre las sombras y desapareció, dejándolo solo bajo las ramas brillantes. Esa noche, Rayyan no pudo dormir. Sus pensamientos se retorcieron como vientos de tormenta. No era un guerrero, ni un líder de ejércitos. Si los generales realmente se movían contra la reina, ¿qué podía hacer? Era solo un hombre. Sin embargo, la idea de que ella estuviera en peligro lo llenaba de ira. Ella había confiado en él cuando nadie más lo hizo. No podía permanecer callado. A la mañana siguiente, pidió una audiencia. Cuando estuvo ante la reina Arya, habló con urgencia. «Hay rumores de rebelión. Temo que planeen atacarte». Los nobles en la sala se burlaron de sus palabras. Uno de ellos, un hombre alto llamado Varane, dio un paso al frente. ¿Y por qué deberíamos creer los temores del humano si no sabe nada de nuestras costumbres? Difunde mentiras para mantener el favor de la reina. Pero la reina levantó la mano y la sala quedó en silencio. Su mirada se volvió hacia Rayyan. «¿Por qué me traes esta advertencia?» Rayyan inclinó la cabeza. «Porque prefiero hablar y equivocarme que quedarme callado y ver cómo te perjudica». Durante un largo instante, la reina lo observó. Luego asintió lentamente. «Muy bien, te escucharé. Si las sombras se mueven en mi imperio, las sacaremos a la luz». Esa noche, convocó a sus guardias y consejeros más leales. Juntos, estudiaron los movimientos de los generales y los rumores en la corte. Lo que Rian había dicho era cierto. Había indicios de inquietud, pequeños pero crecientes. Ejércitos se congregaban en lugares donde no se había dado ninguna orden. Los suministros se trasladaban sin orden. Mensajes transmitidos por canales secretos viajaban entre los altos señores. La mirada de la reina se endureció. «Así comienza. Destrozarían el imperio antes que aceptar mi decisión».
Rayyan sintió un escalofrío. Había dicho la verdad, pero ahora esa verdad significaba que la guerra estaba cerca. La rebelión no era una amenaza lejana. Ya se movía. Aún así, no retrocedió. ¿Qué harás?, preguntó en voz baja. La reina lo miró, con sus ojos plateados firmes. ¿Qué debo hacer? Soy la reina. Si quieren poner a prueba mi poder, los enfrentaré con fuerza. Pero tú, Rayyan, debes tener cuidado. Te verán como el centro de su ira. Te atacarán primero si pueden. Rayyan sintió miedo, pero también determinación. Había caminado por el desierto, nadado en las profundidades y enfrentado ilusiones. Ahora se enfrentaba a algo mucho más peligroso, la ira de hombres con ejércitos a su mando. Sin embargo, sabía que no podía huir. Ahora no. No me apartaré de tu lado, dijo con firmeza. La expresión de la reina se suavizó por un instante. Entonces, quédate conmigo. Juntos enfrentaremos lo que venga. Fuera del palacio, la ciudad de luces cristalinas brillaba bajo las lunas. Pero en las sombras, la rebelión se agitaba. Los generales afilaban sus espadas. Los nobles susurraban en salones secretos, y los soldados se revolvían con una lealtad incómoda. El imperio estaba al borde de la tormenta. Y en el centro se encontraba un humano que había susurrado un deseo y una reina que había decidido escuchar. El palacio ya no se sentía seguro. Los guardias redoblaron la vigilancia, y cada paso en los pasillos transmitía una sensación de tensión. Rayyan podía verlo en los ojos de los soldados, en la forma en que los sirvientes se movían rápidamente y susurraban cuando creían que nadie podía oírlos. La rebelión que una vez había sido solo un rumor ahora era una tormenta a punto de estallar. La reina Arya mantuvo la calma, pero Rayyan notó el peso en sus hombros. Habló con fuerza en la cámara del consejo. Sin embargo, acompañó a Rayyan mientras recorrían el palacio. Notó los moretones en sus brazos y el agotamiento en sus ojos. Sin embargo, también vio la determinación que lo había impulsado a superar las pruebas y las batallas. Su túnica plateada brillaba bajo la tenue luz, y su presencia llenaba el espacio con una autoridad serena que nadie podía cuestionar. «Has hecho más que sobrevivir», dijo en voz baja, con voz firme. «Has demostrado lealtad, valentía y corazón. No como un visitante, sino como alguien que pertenece a este imperio». Ren inclinó la cabeza, sintiendo el peso de sus palabras. «Solo hice lo que tenía que hacer», respondió en voz baja. «No podía permitir que te hicieran daño». «No después de todo», sonrió levemente la reina. «Y por eso te elegí. No por fuerza, ni por títulos, sino porque tu corazón decía la verdad cuando otros decían palabras vacías». Los nobles se reunieron en el gran salón esa noche. Habían visto la valentía del humano que se había enfrentado al desierto, al mar, a las ilusiones y a la batalla. Sin embargo, algunos aún susurraban, con el orgullo herido. La reina permanecía ante ellos, radiante, y Rayyan estaba a su lado, sin temblar, sin incertidumbre. «He elegido a un humano para que me acompañe», anunció. «Ha demostrado su valía a través de las pruebas y la batalla. Ha demostrado que el coraje no se mide por la altura ni el poder, sino por el corazón. Que nadie le niegue su lugar a mi lado». Un silencio invadió el salón. Algunos nobles se tensaron, reacios a aceptar la unión, mientras que otros miraron a Rayyan con un nuevo respeto. La reina levantó la mano y el murmullo cesó. Su voz resonó con autoridad. «Quienes cuestionen este vínculo verán su fuerza. Quienes duden serán testigos de la lealtad y la verdad. Hoy, el vínculo está sellado». Rayyan sintió una opresión en el pecho. Había sobrevivido al desierto, al agua y a la batalla. Pero ahora se enfrentaba a algo más grande. Los ojos de todo un imperio sobre él. Sin embargo, no vaciló. Levantó la cabeza y sostuvo la mirada de la reina. En ese instante, el mundo pareció encogerse hasta que solo quedaron ellos dos, de pie,
unidos por la decisión y la confianza. La ceremonia fue sencilla pero profunda. Los cristales del palacio brillaron suavemente, y una tenue luz se reflejó en las lunas gemelas del exterior. La reina extendió la mano y la tomó sin dudarlo. Sus dedos se encontraron y una oleada de calidez se extendió por el salón, señal de la unión reconocida por la antigua magia del imperio saratiano. La reina pronunció palabras de unidad, no en un idioma que la reina comprendiera del todo, sino en un tono que transmitía un significado indescriptible. Sus manos permanecieron unidas mientras el salón resonaba con silenciosa aceptación. Los leales guardias se inclinaron, los nobles observaron y los embajadores humanos observaron con asombro. Por primera vez, Rayyan sintió una sensación de pertenencia que nunca había conocido. No era un forastero, ni un extraño, ni un simple humano perdido en un imperio alienígena. Fue elegido. Fue visto. Era parte de algo más grande que él mismo. Tras la ceremonia, la reina condujo a Rayyan al balcón con vistas a la ciudad. Las torres de cristal reflejaban la luz de las lunas, y el suave resplandor parecía prometer un futuro de esperanza. Rayyan miró la ciudad y luego a la reina, que permanecía a su lado, tranquila pero orgullosa. ¿La ves?, preguntó en voz baja. Sí, respondió. Veo el imperio. Veo a la gente y te veo a ti. Le puso la mano en el hombro. Y ahora verás más. Aprenderás nuestras costumbres y yo aprenderé las tuyas. Juntos guiaremos este imperio y a nuestro pueblo. Ryan asintió. El peso de la responsabilidad lo oprimía, pero ya no era insoportable. Había enfrentado pruebas en el desierto y el mar, batallas de fuerza y astucia. Ahora se enfrentaría a los desafíos del liderazgo y la colaboración. Pero con la reina a su lado, sabía que podrían soportarlo todo. La noche transcurrió en una silenciosa celebración. Los leales guardias compartieron historias de la batalla y del humano que se había mantenido firme. Los nobles, algunos aún indecisos, observaron la unidad de la reina y su compañera elegida. Y en todo el palacio, comenzó a crecer un nuevo respeto por el coraje y el corazón. Al rozar las primeras luces del amanecer las torres, Rayyan se situó junto a la reina Arya una vez más. La ciudad despertaba y el imperio rebosaba de posibilidades. Juntos contemplaban el horizonte, no como gobernante y súbdito, no como alienígenas y humanos, sino como socios unidos por la elección, la confianza y un vínculo probado y comprobado. La unión del humano y la reina ya no era una duda. Era una promesa de que el coraje, la verdad y la lealtad podían cruzar mundos y corazones por igual. Y para Rayyan, el hombre que había susurrado un simple deseo bajo el cielo alienígena, esto era solo el principio. El palacio de Zaratia había sobrevivido a la rebelión, y el aire estaba impregnado de una silenciosa determinación. Las torres de cristal reflejaban las primeras luces del amanecer, y la ciudad a sus pies comenzaba a despertar. La gente había presenciado coraje y lealtad ese día, y los rumores sobre el humano que había luchado junto a la reina se extendieron rápidamente. Ryan estaba junto a la reina Arya en el balcón, observando la ciudad. Y despertar. Ya no se sentía un extraño en este mundo extraño. Se había enfrentado a mares desérticos, ilusiones y batallas. Había demostrado su valentía y se había ganado su lugar. Ahora miraba al imperio con nuevos ojos, no como un forastero, sino como un compañero, dispuesto a compartir sus cargas. La reina se volvió hacia él. Su cabello plateado reflejaba la luz de la mañana. El imperio nos observa, dijo en voz baja. Observaban para ver si el coraje y la verdad realmente podían cruzar mundos. Y aprenderán que sí. Ren asintió. Ya hemos enfrentado tormentas antes. Juntos podemos enfrentar cualquier cosa. La noticia de su vínculo se extendió por todo el imperio. Algunos nobles aún luchaban por aceptarlo, pero muchos más comenzaron a respetar al humano que se había mantenido firme. Los soldados hablaban de él con silencioso asombro, y los ciudadanos susurraban sobre el coraje que había salvado a su reina. Por todo el imperio,
la esperanza crecía. Una humana y una reina zaratiana habían demostrado que la fuerza no solo residía en el poder, sino también en el corazón. En las semanas siguientes, Rayyan y la reina Arya trabajaron juntos para reconstruir el palacio y restaurar el orden. Caminaron entre la gente, escuchando sus preocupaciones y ofreciéndoles orientación. Rayyan aprendió las costumbres de los ceratellanos, su idioma, su historia, sus tradiciones. A su vez, compartió las costumbres de la tierra, las lecciones de humanidad y la fuerza de la simple honestidad. Su unión se convirtió en un puente que conectó dos mundos con entendimiento y confianza. A pesar de la paz, persistían los desafíos. Las facciones rebeldes aún persistían en territorios lejanos, y no todos los zaratianos habían aceptado al humano al lado de la reina. Rayyan entrenó junto a los guardias de la reina, aprendiendo tácticas y estrategia. No era el más fuerte, pero era astuto, rápido y decidido. Su mente, agudizada por años de observación y valentía, se convirtió en una herramienta para el imperio tan valiosa como cualquier arma. Un día, los exploradores informaron de una flota lejana que se acercaba al imperio. Se desconocía si venían como aliados o invasores. La reina convocó a Rian a la sala de mando. «Juntos, debemos decidir», dijo. «El imperio nos busca en busca de orientación. ¿Qué ven?» Rayyan estudió los informes y mapas. Se acercan con cautela. Tantean el terreno. Debemos mostrar fuerza, pero no miedo. Nuestra unidad será nuestro mensaje. La reina asintió. Entonces nos unimos, humanos y zarratonianos, con el corazón y la mente unidos. Cuando llegó la flota, las fuerzas zarratonianas y humanas estaban listas. Los extranjeros no vieron un imperio dividido, sino uno unido. Rayyan y la reina Arya recibieron personalmente a los capitanes, demostrando respeto y autoridad. Los visitantes comprendieron rápidamente que esta alianza no era una norma común. Era una asociación basada en el coraje, la confianza y la voluntad de afrontar juntos cualquier desafío. La noticia de su fuerza se extendió por los sistemas vecinos. Los humanos ya no eran vistos como pequeños y débiles. Su coraje, encarnado en Riane, se ganó el respeto de los alienígenas que antes dudaban de ellos. La historia de un humano que susurró un deseo a una reina alienígena se convirtió en un relato recurrente en puertos espaciales y centros comerciales, inspirando tanto miedo como admiración. De vuelta en el palacio, Rayyan y la reina pasaban tardes tranquilas paseando por jardines de cristal, contemplando las lunas alzarse en el horizonte. Hablaban de esperanzas y sueños, del futuro de su pueblo y del legado que deseaban dejar. Rayyan sentía el peso de la responsabilidad, pero ya no le asustaba. Había enfrentado pruebas mucho mayores y había resurgido más fuerte. El imperio comenzó a florecer de nuevas maneras. Los humanos fueron recibidos como embajadores y consejeros. Los certeanos aprendieron de la paciencia y la creatividad de los habitantes de la tierra. Juntos, construyeron flotas, rutas comerciales y escuelas. La reina y su compañero humano se convirtieron en símbolos de unidad y valentía en toda la galaxia. Años más tarde, los viajeros hablarían de la noche en que un humano susurró un simple deseo bajo lunas alienígenas, y una reina de luz plateada le respondió. Esa decisión cambió el curso de la historia. Una humana y una reina zaratiana habían enfrentado pruebas, rebelión e incertidumbre. Sin embargo, su coraje y lealtad habían forjado un vínculo más fuerte que cualquier ejército. Rayyan se encontraba una vez más en el balcón del palacio, observando cómo la ciudad de torres de cristal brillaba a la luz de las lunas gemelas. La reina Arya se unió a él en silencio, y por un instante la galaxia se quedó en calma. Sus manos se encontraron, un simple roce que cargaba con el peso de imperios y la promesa del futuro. Juntos habían enfrentado desiertos, mares, ilusiones y ejércitos. Juntos habían enfrentado la duda, el miedo y la rebelión. Y juntos se enfrentarían lo que les aguardara. No como humanos y alienígenas, no como gobernantes y compañeros,
sino como socios, unidos por el coraje, la confianza y el corazón. El horizonte brillaba con nuevas posibilidades. La historia de un susurro, una elección y un vínculo resonaría en las estrellas durante generaciones. La humanidad se había probado a sí misma no solo con poder, sino con corazón. Y la galaxia había comenzado a comprender lo que significaba permanecer unida. Rian sonrió a los soles nacientes. Este era el nuevo amanecer. El imperio había sobrevivido. El vínculo había perdurado. Y la leyenda de un ser humano,